Ahora sí. Buenas noches de nuevo, Buenas noches. bienvenido. Una vez más, una noche Una fresca, noche fresca en la ciudad. una linda noche para leer y hablar sobre literatura. Me encanta, me encanta. Para meterse en ese laberinto nocturno. Esa es una. No me acuerdo si nos hemos hecho esa pregunta o si hay una respuesta que es estática, por así decirlo, y no cambia. Pero se me viene esta pregunta que es: ¿vos tenés un momento favorito para leer? Buena pregunta. Lo pienso a veces. Siento que mi momento favorito es a la mañana. A la mañana, Mm, no necesariamente al mismo instante abrir los ojos, pero levantarse, hacer un par de cositas, preparar los mates, preparar el café, algo de eso. Y ahí mm, hay un espacio de una media hora, una hora, 15 minutos, que es perfecto para mí. Me encanta la lectura durante la mañana porque siento que no hay nada que hacer todavía. Depende de los horarios que uno tiene, mm, ¿no? Que en general a mí casi total, siempre el horario de la mañana, si me despierto temprano, tengo el tiempo suficiente como para estar tranquilo y poder hacer eso, entre otras cosas. total. Pero me gusta el ambiente de la mañana, el silencio, me gusta, me gusta. Igual soy un lector degenerado, leo en cualquier momento del día, no me importa el estado, no me importa el horario, trato de meter alguno, aunque sea 10 minutos de lectura de algo, trato de meterlo en algún momento, pero sí. ¿Vos cuál es tu momento favorito para la lectura? También comparto el momento de la mañana. Siento que lo mismo, mientras preparo un desayuno o algo, hasta que tengo que ir a trabajar, tengo un momento ahí como de soledad y silencio. Y sobre todo, para mí lo más importante que me gusta de la mañana es que tengo la mente virgen, porque me acabo de despertar y está vacía. O sea, todavía no hay preocupaciones, no miré la agenda, no miré la rutina, nada. Está totalmente limpia y soy como una esponja nueva para recibir lo que sea que tenga que recibir de ese libro. A la noche también me gusta leer, pero a veces me pasa eso, como que ya mi cabeza está muy cargada y es otro tipo de información la que me llega o la que me queda. Totalmente, totalmente. A veces también hay una cuestión también de qué tipo de libro uno lee a cierta hora. No sé si te pasa a vos, a mí me pasa un poco Sin duda, que sin hay duda. ciertos libros que por ahí quizás requieren, como decís, quizás requieren como una concentración un poco más intensa. Ese tipo de libros me gusta leerlos a la mañana. Claro. Como decís, así como nuevo, con la mente un poco despejada todavía, no tan llena de la información del día, poder meterme en un libro que necesita un poco más de intensidad. Y por ahí en la noche, que uno está como tratando de bajar un poco, por ahí a mí me gusta meter algún libro o alguna, en general los libros de poesía, ponele. Mm, Trato de como no leerlos todos de corrido, trato de ir metiendo pequeños bocaditos, leer uno, dos poemas al día, si puedo. Eh, Como eso, como una cuestión también como de relajación o de eso, como de bajar un poco el día y que también, si bien depende qué poeta o qué poesía estemos leyendo, pero no, quizás no requieren tanto pensamiento, quizás requieren más como una cuestión un como poco más entrega. de sentido, ¿no? Sí, Como de entrega, también, sí. total, Estar abierto a eso. total. Total, total, total. Sin tanta, sin tanto hilo que ir conectando, ¿no? No lo tenés que conectar porque en general los poemas son bastante cortos. Mm, O sea, como te digo, tal vez puede ser que sea bastante complejo el tema o las palabras que se utilizan, pero en general suelen ser de una sola página, una sola carilla, entonces no requieren tanta concentración, me parece. claro. Seguro alguien que ama los poemas está escuchando esto y dice: "Este no sabe de lo que habla, no tiene Este no idea". lee poesía. No, se nota que nunca leyó un libro de poesía. Y tiene razón. Pero no, sí, sin duda, o sea, depende del texto y depende de la rutina de cada persona. A mí a la mañana también, quizás para cosas más técnicas o biografías, por ejemplo, pero también en relación a la rutina me pasa mucho que un lugar que disfruto mucho leer es en el colectivo.
como vivo en Mm, Auschwitz y viajo bastante a la ciudad, es un momento en el que aprendí a disfrutar el viaje después de mucho tiempo. Al principio me molestaba estar tanto tiempo viajando, pero lo aprendí a disfrutar gracias a la lectura, porque es un momento en el que me puedo mm, concentrar en eso y como te digo, claro, entregarme. Pues tiene que ver con eso también un poco la lectura, ¿no? A veces quizás se puede forzar o nos encontramos en momentos en los que deseamos forzarla, pero al final creo que es medio como la inspiración, sería como una inspiración inversa. Te inspirás para recibir, no para crear, sino para que eso entre en vos. totalmente. Bueno, buena pregunta, buena introducción a este capítulo, que de hecho tenemos un capítulo preparado en el que tuvimos que poner un poco de trabajo, me parece, no sé de tu lado, pero de mi lado, cuando decidimos hacer esto, que lo que tenemos planeado para este capítulo es hacer un book tag. Exacto. Es una manera de jugar muy usada en la comunidad tanto de BookTube, que son la gente que hace videos en YouTube acerca de libros, como en la comunidad de los podcasts de libros también, que hay varios, hay algunos de los que nosotros también tomamos inspiración y que nos gusta escuchar. Es como una manera, es un juego que va dando vueltas, que de hecho me parece que este tag vos lo encontraste en un blog, ¿puede ser? Sí, es un blog que creo que en general habla sobre libros, pero tienen un listado de bastantes tags que le gustó a esta persona y los guardó. Lo interesante para mí, siguiendo esta línea de lo que decías, es que las respuestas siempre son libros y eso, bueno, acá no, nos concierne, así que por eso ve bien. Y bueno, y como decías también, le agrega esta cosa lúdica. Es un juego, no deja de ser un juego. Son preguntas que siempre te llevan a responder con alguna lectura que hiciste o con algo relacionado a algún libro. Totalmente, totalmente. Así que tenés ahí el nombre, toda la información, tenés tus libros preparados, me imagino. Tengo todo, fue difícil. Hubo uno que fue muy difícil. Hay algunas preguntas que fueron difíciles, no son tantas, son 6 Son preguntas. 6 preguntas, el tag se llama El Ejército. Ejército literario. Ejército literario, exacto. Y dice, todo ejército tiene una Ok. estructura jerárquica. Y este tag plantea indicar un título de libro según el cargo. El primero es el capitán. Dice, en ningún ejército puede faltar el capitán que lidere el ejército en la batalla, y en este caso será nuestro libro con más páginas. Uf, A ver, ¿qué tienes para decir? ok, bueno, primero que fue, para mí fue confuso, voy a decir eso. Voy a decir eso, confuso en cuanto a mi biblioteca, ¿no? A mis libros que tengo acá, porque hay algunos libros que no sé si por el tamaño, no sé si quizás por la lectura que le di o por lo que me costó o no me costó, que yo pensaba que tenían más páginas de las que tenían. Entonces, agarraba ciertos libros y decía, ah, no, pero este tiene 300, este tiene 400 páginas. No sé si te pasa que cuando hay un número que es como entre los 500 y 600 páginas, que ya un libro es un libro grande. Vos lo ves y decís, este es un libro grande, no es un, no sé, no es algo que se pueda leer. Sí, no es de bolsillo. Exacto, no es algo así cortito. Y a veces otros que no pensás que son tan largos terminan teniendo 700 páginas. No sé, me pasó por ejemplo, perdón, me pasó por ejemplo con uno de Cortázar, con Rayuela de Cortázar, Mm. que yo pensé, ni siquiera lo vi y en el momento pensé, dije, no, este no debe tener más de 400. Lo veo, lo agarro y tiene casi 800 páginas. Dije, wow. Claro. Tipo, no, por eso te digo, a veces es una cuestión de. De edición, eso iba a decir, sí, lo que decías, como que a veces cambia el formato en cuanto a la letra y mismo al revés, ¿no? Hay libros muy chiquitos que si uy, este es re chiquito, tiene un montón de páginas y capaz con letra más grande sería menos. Total. Así que sí, es verdad, hace la pregunta confusa. Capaz entonces sería como más pensarlo de como que fue más largo para vos, quizás. No, pero me parece que la pregunta es, lo dice al final, en este caso será nuestro libro con más páginas. Lo vamos a tomar literal. El libro que uno agarre, lo agarré en este momento y busqué, tenía dos de los cuales sospechaba. Lo agarré los dos y hay uno que el último número en la página es más grande que el anterior. Y el que tiene más páginas
que fue una lectura que hice en el 2020 con 981 páginas. Es el libro 4321 de Paul Auster. Mirá. Ese libro es un libro que cuenta, me gustó bastante, la verdad, me gustó bastante. Paul Auster me parece un erudito de la escritura. Él escribe como alguien, no sé, escribe como Messi o como Ronaldo juegan al fútbol. Son gente que tienen exactamente las figuras en su mente de cómo tiene que ser por ejemplo, no sé, una página, o cómo tiene que ser un cuento, o perdón, cómo tiene que ser un capítulo. Lo tienen en su mente y lo ejecuta de una manera increíble. Mm. Me gustó mucho este libro. Es un libro sobre la historia de un niño, la historia de un niño que nace en Estados Unidos en los años, ya fue hace bastante que lo leí, pero en los años 40, a finales de los años 40. Ujú. Y la historia plantea, o lo que plantea el autor, es una división a partir de un suceso en la vida de este niño que divide a la historia en sí en 4 partes. O sea, abre 4 caminos por los cuales se cuenta la historia de la misma persona que nació ese día en 1947, pero que a partir de algo que le sucede en el medio de su vida, se abren 4 caminos y te cuenta todo el camino 1, te cuenta todo el camino 2, todo el camino 3 y todo el camino 4. Por eso el libro es 4. Mira, sería como una idea precoz del multiverso, ¿no? Que hoy está tan en boga Totalmente, totalmente, ya desde esa época. totalmente. Me parece que este es uno de sus últimos libros igual, ¿eh? Si no me equivoco, es del 2017, creo. Ah, mirá, lo hacía mucho Alguien más tal viejo. vez. Es que él sí, sus grandes novelas son de los 90, digamos, su novela más reconocida. Sí, 2017. Es uno de sus últimos libros. Creo que después de este tiene uno más, que es como una biografía de un autor, que no recuerdo en este momento, y este fue digamos, el último que hizo de ficción en 2017. De hecho, después de haberlo leído, todo eso, me adentré un poco en su escritura y en sus entrevistas en YouTube y eso, y vino acá a Argentina a presentar este libro. Mirá. Hizo varias entrevistas charlando un poco de este libro. Ferguson es el nombre del personaje principal de la novela. Y bueno, como te digo, es el mismo personaje, pero son 4 historias distintas, y es por eso que termina siendo un libro de casi 1000 páginas. 981 páginas, casi 1000 páginas. Eh, que, sin duda, que sin duda es el libro más largo que leí en mi vida. ¿Y qué onda esa lectura? Eso te quería preguntar. ¿Sentís que es una lectura que te costó o que fluyó? No, 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 no me costó para nada, pero, o sea, no es porque yo sea un gran lector, como te digo, tampoco no tengo tanta concentración tan larga, digamos, en el sentido de que no soy un lector de sentarme y leer durante 2 horas seguidas. Jamás, jamás, jamás he hecho eso, jamás. Tiendo a leer de a media hora, de a 1 hora si estoy muy tranquilo, o de 15, 10 minutos, ¿sí? Entonces digo, no es un mérito mío haber terminado este libro y haberlo disfrutado. Como te digo, es un mérito de Paul Auster, que es un maestro. Es un maestro. Te puede gustar o no te puede gustar. De hecho, hay cosas que a mí no es que no me gusten, sino que siento que es como muy tradicional en algunas cosas, ¿no? Mm. Como muy, muy tradicional. No hay ninguna vuelta así que vos digas, uy, wow, ¿qué pasó? Sí, sí las hay, pero con cosas muy reales, digamos, con cosas que pueden pasar en la vida. Claro, Eh, pero claro. Es está más realista. total, más realista, pero está tan bien escrito y tan divertido que, no sé, lo habré leído en el transcurso de, tal vez habrán sido unos 3 meses, 3 meses, calculo, 3 meses y medio, Mm. que lo leí y me encantó. Y ese es el libro con más páginas que tengo. En un segundo lugar, porque también yo estaba dudando mientras estaba haciendo la búsqueda de estos libros, está un libro que estoy leyendo en Mm. este momento, que es uno de mi querido Dostoyevsky,
Fyodor Dostoyevsky. Sabía que algún ruso tenía que entrar. Algún ruso tenía que entrar, alguno tenía que estar. Y es Los hermanos Karamazov, que es un libro que estoy Mm, leyendo todavía, me tomo mi tiempo. En un momento tenía una edición, que es la edición que tengo, que es la edición que tiene, te digo cuántas páginas, por ahí, cerquita de eso, ¿eh? Tiene 933 páginas, mm, cerquita también. mm. Te queda un poquito corto del de Paul Auster, pero 933 páginas. En esta edición, que es una edición bastante vieja la que tengo, que decidí no leerla más de esta edición porque se me estaba empezando a romper y me gusta mucho la tapa, entonces dije, bueno, esta lo vamos a tener como de, como un, no sé, Una reliquia, una reliquia, como exacto, un objeto amado. exacto, exacto, y ahora lo estoy leyendo desde el Kindle, así Claro. que también en el Kindle deben ser esa cantidad de páginas, pero sí, esos son los libros más largos, que en este caso es el Capitán, sería el Capitán. El Paul Capitán. Auster 4321. Ahí va. ¿Qué respuesta tenés vos para nosotros? El mío es 1984 de Murakami, que en realidad es un poco tramposa la respuesta porque a veces está dividido en tres tomos, pero yo lo tengo en dos. Tengo como la primera parte en uno y después tengo otro que son dos, las otras dos partes. Y entre los tres, si no me equivoco, es un total de también 900 y pico, que son 903 páginas, algo así. ¿Lo Es un leíste? libro que, sí, sí, lo leí, lo empecé a leer en la cuarentena porque me lo habían regalado. Había una chica de mi trabajo que antes trabajaba en una librería de varios años y le habían quedado libros que tenía ahí guardados y un día me dijo que los quería regalar, no sé qué, y me regaló varios libros. Entre ellos estaba este, que también lo venía esquivando un poco justamente porque se veía como poderoso, con muchas hojas. Y eso, o sea, no es algo que me pase siempre, pero en este caso sí lo veía y decía, uy, bueno, como que tengo que entrar en esa, ¿viste? Tengo que tener esa predisposición. Y justo se dio que, bueno, en la cuarentena, la verdad, las condiciones daban para leer bastante. No sé, igual, también es otra pregunta después para hacer y también me gustaría ver varias opiniones, escuchar a más personas, porque digo, bueno, capaz a alguien sí se le dio por un momento de lectura y que pasa a otras personas todo lo contrario, como estaban faltos de esa inspiración o ganas de. Pero bueno, a mí, nada, me gustó un montón. Es una historia de una chica que se llama Aomame, que es masajista y al mismo tiempo es como una especie de sicaria. Ella tiene como un pico de hielo, como una cosa muy afilada, muy chiquita que guarda en la cartera y así hace como algunos trabajos así medio en encubierto, matando a algunas personas. Eso por un lado, y por otro lado hay otro personaje que se llama Tengo, que es un chico que conocía a ella cuando eran chicos en la escuela, y como que la otra parte de la novela tiene que ver con como su camino, y después cómo ambos caminos se encuentran. Pero es muy interesante cómo cada mitad o la perspectiva de cada personaje cuenta esta historia distinta. O sea, a Omame es lo que te acabo de decir que le sucedía a ella, y él es un escritor que de repente le dan una oportunidad para ser ghostwriter, o sea, reescribir una novela en un concurso Ujú. que había postulado una chica, que decían que era muy buena porque la novela tenía cosas que eran como imposibles, como que hablaba de algo que nadie se podía imaginar, y menos los adultos, y por eso llamaba tanto la atención, pero era una chica que no sé si tenía dislexia o qué diagnóstico, entonces también le costaba hablar y escribía medio raro y entonces el texto no era tan bueno, no estaba tan bien escrito. Entonces le dan a este Tengo para que la reescriba en secreto y la repostule a nombre de ella. Ah, wow. Eso es así un poquito como en la base, el plot, Sí. pero lo interesante también es que en el primer capítulo Omame está como en un taxi y de repente está en un embotellamiento y decide bajarse y caminar al lado de la autopista y de repente empieza a ver como que empiezan a pasar cosas raras. La realidad se empieza como a desconfigurar y por eso se llama 1984, porque empieza a ver como todo un mambo con cierto viaje en el tiempo y realidades que se funden y una cosa medio mágica. Wow, wow, wow. Sí, eso me gustó mucho y es algo que le encuentro en general a Murakami. No he leído mucho de él,
pero las que leí, todas tienen esta cosa parecida. Siempre hay mucha cultura japonesa, por supuesto, él es japonés y lo marca muy bien. Es lindo en ese sentido también como conocer un poco de esa cultura a través de su escritura. Se nota que lo muestra con orgullo. También es muy fan de la música, siempre habla mucho de música. Y entonces tiene como esta base, sus novelas siempre tienen una base muy realista, pero en algún momento pasa algo mágico que rompe ese esquema. Por lo menos en casi todas las que leí pasa eso. Mi favorita del que leí, que es Kafka en la orilla, contra pasa eso. Esa me encantó, es buenísima. Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Yo de Murakami solo leí algunos cuentos en un libro de cuentos que tiene él, que es Sauce Ciego, Mujer Dormida, eh, que me gustó, me gustó, pero nunca leí ninguna de sus novelas así más extensas. Y te iba a preguntar si te resultó largo, si lo sentiste largo, si fue una lectura, no sé, difícil. No, 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 siento que me atrapó bastante. Me agarró justo, como te digo, en un momento en el que estaba con tiempo y con ganas, y eso hizo que me metiera bastante de lleno. De hecho, al contrario de lo que vos decías, esa fue una de las veces que más leí como por horas. Me sentaba y le daba durísimo. Y de vuelta, por disfrute, no por decir, bueno, es re largo y tengo que terminarlo, sino porque es una historia que me pareció interesante, me gustó. Total, Y también para como seguir conociendo al autor, a veces es un poco lo que decías recién sobre el tuyo más largo, ¿no? Como que hay autores que en esa longitud, en esa cantidad de palabras monumental, también es un desafío para el escritor, supongo, ¿no? Mantenerte intrigado, mantenerte sorprendido, mantenerte con la atención ahí, en esa historia, una historia tan larga. totalmente, Eso está bueno, es interesante de hacer lecturas así largas, porque el autor se puso a prueba y pone a prueba al lector también. total. Siento eso que decís también, como de que se nota una cuestión del autor poniéndose a prueba de alguna manera. Por ejemplo, en el de Paul Auster, me imagino la cantidad de notas y cosas que habrá hecho durante la escritura de este libro que no sé, me parece. De hecho, si no mal recuerdo, él es muy obsesionado con los párrafos. Él habla mucho sobre la construcción mínima de una novela, así como los minutos son parte de una hora, los párrafos son lo que completan toda la novela. Entonces dice que habían momentos en los que él, o días en los que él pasaba perfeccionando párrafo por párrafo las cosas que iba escribiendo. Entonces me imagino no sé, ese trabajo que hizo, ¿no? Como muy de querer empujarse un poco a escribir algo así. Que me parece que en los libros largos me parece que siempre hay algo un poco de eso, como Claro. de querer empujarse como autor a escribir algo así y empujar al lector también a tener la constancia, ¿no? De seguir una historia tan larga. Sí, sí, sin duda. Y cómo se mantiene, cómo se sostiene eso en el tiempo, porque al final también tiene que ver con el tiempo que uno le dedica escribiendo y con el tiempo que uno después le dedica leyéndolo también. Totalmente. Así que sí, Pues, vuelta, bueno, es un gran mérito. bueno, Más estas obras que, bueno, nos gustaron. sí, totalmente. ¿Y tenés algún otro que haya sido tal vez no tan largo, pero que se acerque a ese número? Y la Biblia. ¿O no? No, mentira. No, así no. No, la Biblia, de hecho, me la bajé en el Ah, Kindle. mirá, La tengo en el Kindle. mirá. La tengo ahí. En algún momento me gustaría pegarle una Sí, lectura. está bueno. Porque es como un texto así muy cargado, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y además, nada, como que yo creo que nosotros conocemos solo la punta de ese iceberg. Sí, está bien, uno ha escuchado o leído frases o cosas puntuales de algún que otro momento, pero bueno, sí, la verdad es un texto gigante, muy rico. Totalmente. Estaba pensando en uno
Creo que mencioné muy por arriba en el primer episodio que hablábamos de uno que no puede terminar, que es El arco iris de gravedad de Pynchon. Mm, Ese también era un pedazo de libro. No sé cuántas hojas tiene, pero debe andar por ahí mm. también. 800, 900 debe tener. Ese sí no lo puede terminar. Ese tiene otra Por... complejidad, ¿no? Sí, sí. Es bastante técnico también como escribe y bueno, también, no sé, en ese momento no me hallé en él. Nada, total, total. Son cosas que pasan. Bueno, me gustó el capitán de cada uno de Estuvo nosotros, bueno el de capítulo. cada uno de nuestros ejércitos. Pasemos entonces a la segunda pregunta, que La sería, segunda, ¿cuál sería? sería, dice, en todo ejército se necesita un escuadrón adelante que rompa las líneas enemigas para poder atacar a los que se esconden en el centro. En este caso, es un libro que te haya sacado de un bloqueo lector. Ahí va. De un bloqueo lector. ¿Qué libro te ayudó tal vez a volver a retomar un poco la lectura de esa manera? Yo el que anoté es La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky. Hermoso, hermoso libro, hermoso libro. Hermoso. Que recuerdo como algo que me inspiró mucho a leer y a vivir también. Como que me dio ahí no sé, otro tipo de información, de punto de vista sobre la vida, ¿no? Alejandro Jodorowsky, bueno, fue un tipo que empezó trabajando teatro y después desarrolló la psicomagia como una terapia propia basada en la psicología. Y bueno, es un tipo muy polémico también, un personaje particular, ¿no? Con toda su matiz. Sí, un artista en 360, porque recién mencionaste mucho de lo que él hizo y te faltó mencionar que tiene películas que son una locura Sí, también. sin duda, sin duda. Y bueno, Grandes películas, grandes películas. grandes películas, muy conocidas y también muy de culto, ¿no? Pero lo que iba a decir es que Sí, sí, sí. si bien ahí se demuestra como toda su faceta artística, justo La danza de la realidad en realidad es medio autobiográfico. Creo que es el libro que viene después de Psicomagia, justamente, que también es de su biografía, que después hicieron la película de ambos dos, de Psicomagia y de La danza de la realidad. Y eso, es Sí. como una autobiografía donde él cuenta ese segmento de su vida, de su historia, pero también le agrega como, bueno, eso, su visión, que él ve las cosas de una forma muy particular. Entonces a veces estás leyendo cosas que tienen un tinte que decís, bueno, no sé, desconfías de la veracidad del hecho, aún así te impacta y te llega y te libera, o por lo menos eso es lo que yo sentí. Total, total. Y es muy curioso que lo menciones porque, lo creas o no, es un libro que compré hace poco. Yo también lo leí hace bastantes años. Me parece de hecho que lo leímos de la misma edición, o sea, el mismo libro físico que anduvo dando vueltas Sí, es muy probable. en nuestro grupo de amigos. Y lo pude conseguir hace un tiempo y lo estoy releyendo en este momento. Es uno de los libros que tengo conmigo siempre en la mochila o cerca de mí porque me decidí que lo quería releer y estoy en eso, estoy en ese libro ahora. Sí, sí, para mí está buenísimo tenerlo cerca siempre porque eso, si bien estás leyendo la vida de otra persona, que siempre si esa persona te interesa puede resultar inspirador, en este caso, como decía antes, yo creo que él tiene una visión muy particular sobre todo y en el libro te lo acerca de una manera muy hermosa, conocer su vida, su forma de pensar, las cosas que le sucedieron, sus relaciones vinculares y más que nada todo el aprendizaje que él sacó de eso. Eso es lo que más me gusta de la autobiografía, que no es como histórica, no es simplemente histórica, de sucesos. Che, pasó esto, pasó lo otro y después pasó esto y creció y pasó lo otro. Sino como que en cada etapa está muy marcado y muy bien contado el aprendizaje que él adquirió de tal o tal situación. Y eso me parece muy valioso también.
Totalmente, totalmente. Y me parece, entiendo por qué lo elegiste en esta pregunta, porque siento que lo que tiene es que está escrito, como decís, no es solo una cuestión de, bueno, me pasó esto cuando tenía 20 años, me pasó esto cuando tenía 10 años, sino que él lo teje a través de una prosa muy poética y de Sí, un estilo de vida muy poético. Él vive muy con la poesía muy a flor de piel, ¿no? Como viviendo los sí. momentos y dándote cuenta no sé, de lo sublime que pueden ser momentos que tal vez vistos desde otra manera o desde otro ángulo pueden ser simples coincidencias o nada, o anécdotas. Él las Ujú. plasma de una manera muy poética y entiendo cómo ese tipo de libro, al ser una mezcla entre algo real y algo, justamente el título es La danza de la realidad, algo real, pero algo también que tiene como un tejido ahí muy poético que se presta mucho a la lectura y a una lectura muy Sí, intensa. sí, sí, sin duda, sin duda. Así que bueno, ese es el que elegí yo como escuadrón. ¿Vos cuál elegiste? Yo en esta recuerdo muy bien dos momentos. Me suele pasar lo del bloqueo lector cuando termino un libro que no me gustó tanto. Siempre que termino un libro Sí, que no me gustó como una tanto, decepción que dura. exacto. Siempre porque te encontrás con libros que o tal vez no te gustó el final, o no te gustó, o a veces a mí me parece que a veces es una cuestión de tal vez no estás en lo que, en la energía que se necesita para aprovechar bien ese libro, para disfrutarlo bien. Así que no es culpa de nadie, no es culpa ni del escritor, ni tu culpa, solo puede ser eso o puede ser solo una cuestión estética, que no te gusta cómo está escrito y chao, No, te no va pareció que con vos, ¿no? no va con vos. Me, Eh, me hiciste acordar a una frase que le suelen atribuir a Borges, que él dice como que hay momentos en los que un lector no está preparado para el libro y ese libro no está preparado para el lector. Total, Pero de vuelta, como que es una cuestión simplemente temporal, ¿no? No de que haya un libro bueno y un libro malo. Que para mí eso también es interesante de discutir, como que el libro en sí mismo no tiene maldad. Bueno, no sé si maldad es la palabra, porque uno va a analizarlo desde la escritura, desde la historia, desde un montón de características. Pero digo, la intención siempre en el que escribe y publica, supongo, es compartir algo y en el lector es recibirlo. Y no ponerse en un lugar de criticarlo, pero solo decir, bueno, no sé, me vibró o no me vibró. Y capaz, como decías recién, ahora no lo sentía y lo agarrás después en un par de años y es otra experiencia totalmente distinta. Que claro. tiene que ver también con nosotros, ¿no? Como seres humanos en movimiento, en proceso, que cambiamos todos los días, todos los años, cómo pensamos, nuestros gustos. Entonces es como una adaptación de algo que está vivo, es algo mutante. Totalmente, totalmente. Me suele pasar que después de terminar algún libro que no me gustó tanto, por cualquiera de estas razones que estamos hablando, termino como medio como, bueno, no sé si quiero leer algún libro en mi vida, tal vez. A veces ese fue el último libro que leí. y me suele pasar. Y las últimas dos veces que me pasó esto, no sé por qué, este igual no tengo alguna en estas preguntas como que traté de elegir uno, pero siempre que elegía uno después pensaba otro. Y entonces como que en alguna de estas preguntas tengo dos libros. La respuesta son dos libros. Está bueno, es válido. En este caso son dos libros escritos por dos mujeres. Una mujer argentina, este es un libro que leí el año pasado, durante diciembre del año pasado me parece, que es un libro que encontré en una librería abierta, que es una librería, perdón, una biblioteca abierta, suelen ser como bibliotecas que hay en los barrios, que están afuera de una casa o en algún lugar afuera, en el barrio, que uno puede ir y abrir una puertecita y hay libros ahí para que vos tomes, para que prestes, para que dejes algún libro si querés. Y en una de esas me encontré este libro que
es de Silvina Bullrich, una escritora argentina de los años, me parece que de los años 60, ya te digo, de los años 50. La primera edición de este libro, que es Bodas de Cristal, eh, fue publicada en 1951. eh, y no sé por qué lo agarré, quizás la edición, lo vi, es como un libro muy viejo, tiene una tapa verde que dice Bodas de Cristal, Silvina Bullrich, y me encantó, me encantó. Me sacó como de una, no me acuerdo ni siquiera el libro que había leído antes, pero me acuerdo que lo agarré y en el momento que lo agarré lo empecé y lo habré terminado en una semana así de leerlo muy seguido porque es muy bueno. Es sobre un matrimonio, es una historia de un matrimonio y de cómo tal vez se vivían los matrimonios durante esa época en esta ciudad, sobre un esposo infiel, todo visto desde... De hecho, cambia de perspectiva en algunos momentos, pero la gran mayoría es visto por eh, la perspectiva de la esposa. Y Bodas de Cristal, si no me equivoco, se le dice a la boda número 25, al aniversario número Sí. 25 de los matrimonios, ¿no? Y es básicamente eso, es como un libro sobre eso. Lo que me gustó es que muestra mucho cómo se vivían las cosas durante esa época, en los 50, acá en Buenos Aires, porque eso transcurre acá en Buenos Aires, y, y me gustó mucho, me sacó como de ese bloqueo lector que tenía en ese momento y a partir de ese seguí leyendo hasta el final del año y de hecho continué. Me di cuenta de la transición que hice también viendo en los libros que tengo anotados en Goodreads, en esa app, donde uno puede tener sus libros marcados y libros que más o menos vas viendo qué leíste primero, qué leíste después. Y ahí me di cuenta que me había sacado un poco de eso, porque después de ese Ujú. libro leí como tres seguidos, así, muy, muy rápido, porque me ¿Y sacó. qué habías leído antes? Uy, ¿Te acordás? no me acuerdo, no me acuerdo. Lo puedo buscar si querés, pero no. Quiero meter púa. Aquí tenemos que difamar. No sé qué había. No vas a poder creer. Mira, lo estoy viendo en el Goodreads en este momento en mi cuenta de Goodreads y sé qué libro fue el que leí antes y fue, que me perdonen los que me tengan que perdonar, pero fue un libro de Philip K. Dick. Uh, Fue The Sap Gun de Philip K. me Dick. habías contado, sí. Ese libro es terrible, es terrible, es casi inleíble. De hecho, al final del libro tiene como una aclaración que la hace Philip K. Dick diciendo que él no entiende cómo escribió la primera parte de ese libro. Él, o sea, se da cuenta que no se puede leer. Al final del libro empieza como a tener sentido todo y se vuelve un poco más leíble, pero Mm. es muy difícil. Te diría que las primeras 100 páginas es un libro de 200 tanto páginas. Las primeras 100 páginas son casi imposibles de leer. No sé por qué, no sé, quizás son los nombres que utiliza, todas las cosas que quiere meter, no sé, los datos que quiere meter en el libro es muy difícil de leer. Y cuando lo terminé, dije, uy, Dios, no quiero leer nunca más nada. Y por suerte me encontré con este de Silvina Bullrich que me gustó y me gustó también haber leído algo de una autora que no se habla mucho acá. En esa época, pensá que durante los 50 estaba Adolfo Bioy Casares, estaba Borges, eh, toda esa generación de autores tan reconocidos, Sábato también, toda esa generación de autores muy conocidos de acá, que quizás opacaron un poco la obra de Silvina Burrich, que sé que tiene un montón de libros, que me parece que en algún momento va a volver también nunca he visto ediciones nuevas de sus libros. Siempre que busco algún libro de ella, encuentro ediciones lo más nuevas de los 70. De hecho, esta que tengo es de los 70. Entonces, bueno, me parece que también lo quería mencionar un poco por eso, porque para traerlo de nuevo a la conversación, ¿no? Para que si alguien lo escucha
y dice como, bueno, no sé, ¿qué más se puede leer de esa época que tenga que ver con Buenos Aires, que tenga que ver con la sociedad de ese momento, que tenga que ver con ese momento histórico también de la literatura acá, que fue muy fuerte? Algo que no se conoce mucho es la obra de Silvina Bullrich y me pareció fantástico. Y para no hacerla tan larga, voy a solo mencionar un libro que me parece que mencionamos en el último podcast que hicimos, que es Agua Viva de Clarice Lispector. Eh, Sí. había terminado de leer un libro muy difícil de leer para mí, que bueno, que es Palermo Dead de nuestro querido Santiago Martínez Claro. Cartier. De hecho, bueno, él es un autor que nosotros conocemos, íntimo amigo nuestro, que tuve la oportunidad de charlar con él hace unas semanas sobre su libro y charlamos y le conté las cosas que sentía Mm. al respecto y me escuchó y fue una charla muy divertida. Pero bueno, después de terminar de leer ese libro me quedé como dije, uy Dios, no sé, no me puedo volver a meter en una novela porque me costó mucho. Y justamente el libro siguiente con el que me topé fue Agua Viva de Clarice Lispector, que es una demencia. O sea, es un no libro, es Ujú. 100% un no libro, es una cuestión más como de, ¿cómo se dice? Stream of conscience, como así muy, todo lo que le sale a la autora en ese momento lo va plasmando en el papel y es Casi muy bueno. casi de escritura automática, ¿no? Como esas Total, dinámicas que traía el surrealismo en su momento, totalmente, totalmente. donde buscaban eso, como crear arte espontáneo. Bueno, de hecho, en el capítulo anterior del podcast, vos lees lo que dice atrás del libro y está buenísimo. Así que si no lo escucharon, escúchenlo porque es muy lindo la descripción. Total, total. Así que bueno, esos son mis libros que sería El Escuadrón, los libros que me sacaron un poco de ese bloqueo lector. Maravilloso, una gran recomendación, me gusta. Qué Y ahora bueno. viene el arma secreta. El arma Ujú. secreta dice, todo ejército debe tener un arma secreta que sea el punto de quiebre que los enemigos no se esperen y que balancee la batalla a nuestro favor. Para esto, escogeremos un libro que tenga un giro argumental que no nos esperábamos. Mm, Mm, interesante. interesante. Sí, sí, sí. ¿Qué te pareció ahí? Ah, bueno, este libro lo pensé un poco eso y dije, Me voy a ir por lo obvio, obviamente, voy a ir por lo obvio. Y si bien acabo de hablar mal de Philip K. Dick, ahora estoy acá para decir que es el mejor autor del mundo. Sabía que ibas a hablar de es él que, en esta es categoría. que, claro, Es que todas sus novelas tienen un cambio que te mata. totalmente, todas sus novelas tienen un cambio y de hecho, ahora que lo estoy pensando aún más, hubiese elegido otro, pero bueno, elegí el último que leí de él, que es The Penultimate Truth, Ujú. la penúltima Mm, verdad. Eh, este libro no tiene un cambio de argumento una vuelta, un giro de argumento que te sorprende. Tiene muchísimo. Cada capítulo es mm, un giro que vos pensás, bueno, a ver, me acuerdo de estar leyendo y decir, bueno, en este capítulo seguramente va a pasar esto. Y, ujú. no, al revés en realidad, pensaba, bueno, seguro el final del libro va a ser esto, va a ser este giro porque te lo esperás, leyendo un poco de Philip K. Dick, esperás como que tengan cierto giro en algún momento. Pero esos giros pasaban en cada capítulo, ¿no ves? Cuando terminaba un capítulo, pasaba el giro que yo pensaba que iba a pasar al final. Entonces digo, y ahora que todavía me faltan 100 páginas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Claro. Eh, así que bueno, no puedo estresar lo interesante y bien escrito que está este libro. Tiene además tiene mucho peso en el clima en el que estamos ahora, digamos, en cuanto a las Mm, verdades, a las mentiras que se dicen a través de la televisión bueno, en ese momento era a través de la televisión. Ahora tal vez es a través de las redes sociales lo que sea, donde sea que recibimos información, entre comillas, oficial, mm. ahí
hay muchas cosas que todavía se pueden conectar con este libro, que es un libro del año, si no me equivoco, es del año 64, 1964. Es en el contexto de una guerra mundial, Ese- ¿no? O sea, la novela, Total, no cuando no, lo escribí. total. Es en el contexto de la Tercera Guerra Mundial. O sea, es que hubiese Ahí va. pasado si durante la Tercera Guerra Mundial a todo bueno, los dos poderes mundiales hubiesen chocado hasta tal punto de destruir la Tierra y todos los habitantes de la Tierra están obligados a vivir abajo de la Tierra como medida de cuidado justamente para los habitantes, pero durante el libro te vas dando cuenta que quizás la guerra terminó antes, quizás la gente empezó a vivir ahí y vivieron como en tanques durante 14 años cuando la guerra quizás duró 2 años nada más. Eh, Así que bueno, ese es un poco el argumento de lo que va pasando. Ese que es el giro, uno de los giros que yo pensé que iba a ser uno de los últimos giros, es uno de los primeros. En los primeros capítulos te das cuenta que en realidad la guerra terminó, te lo dicen, terminó hace 2 años y la gente está viviendo abajo de la tierra hace 14 años. Entonces, bueno, es, eh, es muy bueno, es muy, muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Esta edición la conseguí en la Feria del Libro, regalada casi, un libro nuevo, muy barato, en inglés y me encantó, me encantó. Así que esa es la arma secreta. Ujú. Genial, Sí. ¿Tu, genial. tu respuesta cuál fue? A mí es un autor que mencionaste hace unos minutos, que es Adolfo Bioy Casares, y el libro es Plan de Evasión, Wow. que es mi favorito de él, mi favorito favorito. Plan de Evasión lo saca justo después de La Invención de Morel, que fue una novela que le dio mucho reconocimiento mundialmente. Y por eso creo que al principio esta quedó un poco opacada, o por lo menos para la crítica, como que no estaba a la altura. Y a mí la verdad es que me gustó mucho justamente por el giro que tiene. Tiene una cosa parecida a La Invención de Morel, que también trata sobre algo peninsular, es en una isla y hay un preso y un tema con una cárcel en donde está trabajando. Y me hace acordar mucho también, o veo muchos paralelismos con la película Shutter Island, la de, no me acuerdo del director, pero está Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, La Isla Siniestra se llama. Sí, Tiene sí, como sí, esa sí. vibra es como un policial que transcurre en una isla. Es un poco complejo quizás, o si uno está acostumbrado a la lectura de Bioy, capaz de La Invención de Morel, o de otros títulos que vienen después, como Dormir al Sol o El Sueño de los Héroes, que para mí lo que tiene Bioy es que tiene una escritura muy mundana. Si bien siempre también hay como una cuestión de realismo mágico, si se quiere, o algo que sale de eso ordinario. Y él escribe, no sé, para mí es muy amable su escritura. No sé si te ha pasado con otros que has leído, como que fluye muy fácil, te identificás fácil también. Más allá de que seas argentino o no, porque también hay una cosa cultural muy potente en lo que cuenta y desde dónde lo cuenta. Pero siento que tiene una escritura muy amable. Y en este caso, en Plan de Evasión, capaz se vuelve un poco más complejo o de una te cuesta engancharlo. A mí me pasó un poco, se me hacía un poco denso al principio, pero de repente al final entendés lo que está pasando, te lo explican, qué pasa en esa cárcel, por qué pasa, qué es lo que hacen y es una locura. O sea, creo que por eso es mi favorito. Si bien me costó la otra parte, como que el giro argumental para mí lo vale al 100%. Es una locura, es algo que no te podés imaginar. Claro. Qué lindo. Y Y que él, al igual que Philip K. Dick, suele tener un poco esos giros, ¿no? Como más que nada al final de las novelas, yo he leído un par de él. En la que más me gustó fue Dormir al Sol. Esa mira, película, ese libro me encantó, me encantó, me encantó. Lo pienso seguido. Tiene el giro argumental al final, me parece es tremendo, ejecutado a la perfección. tremendo. Es muy bueno, es muy bueno. Así que tiene como esa conexión también como con Philip K. Dick, ¿no? Como que tienen como esa cosa que siempre te estás esperando. Parece que es todo muy normal, pero después al final
o en algún momento hay un giro que te descoloca 100%. Claro, eso es lo que me gusta de este tipo de giros o de las novelas que estamos mencionando, ¿no? Que no es el típico giro en donde decís, bueno, al final el asesino era el hermano, como algo así directo, sino son cosas más hasta capaz sobrenaturales a veces o no, pero que modifican la historia, o sea, la destruyen de otra manera. Es como que todo lo que leíste hasta ese momento decís, ah, bueno. Perfecto, pero ahora esto se transformó en otra cosa, tipo, se saltó a otro nivel. Y eso me encanta, me encanta. Muy bueno, muy bueno. Buena recomendación. Recuerdo haber empezado a leer ese libro, vos me lo prestaste, y no lo pude seguir. Como estábamos hablando antes también, tal vez no era mi momento para leerlo. Me gustaría, ahora con lo que me contás también, eh, tal vez volver a entrarle, pero en ese momento no lo pude seguir. Como que no pude pasar de, no me acuerdo de cuántas páginas, pero habrán sido menos de 100 páginas. Me pareció no sé, muy complejo en cuanto a la narrativa, en cuanto a cómo contaba las cosas, como que no me dejaba seguir no me dejaba fluir con la historia, ¿no? Eso me pasaba. Claro, sí, sí, es intrincado igual, es intrincado. Pero Te pone en un lugar de... muy bueno que tengas esa Mm, vuelta. sí, a mí me encantó. Bueno, bien, bien, me gustó ese. Esta era eh, El arma secreta. El arma secreta. Pasemos al siguiente, que es, creo que de todas las preguntas fue la más difícil para mí. Y creo que a vos Uy, también. lo mismo digo. Ah, Era el que no podía elegir. total, total, muy difícil. Dice, el sacrificio. En toda batalla, la gente se muere o se sacrifica para que el ejército pueda ganar. Debemos elegir un libro que pudo haber tenido un mejor final. Me parece que es muy difícil porque en general, a menos que tenga una vuelta así como lo que estamos hablando, una vuelta eh, o un giro argumental que sea como que te descoloca, tiendo bastante a olvidar cómo terminan los libros. Como que Sí, no es algo que retenga tanto en mi mente. Eh, y en sí, iba a especial, decir lo sí, mismo, como... perdón, iba a decir que en especial cuando el final no es tan bueno. Como que si el final no es tan bueno, siento que el libro terminó antes en mi mente. Entonces como que bueno, lo dejo ir un poco, no retengo mucho los finales que son menores a un gran final. Claro, claro. Lo dejo ir y por ahí el libro me pareció que estaba bien nada más, no me pareció una locura. Y quizás es por eso, porque el final no me atrapó tanto. Y para esta elegí un libro que leí hace mucho, que sí recuerdo, soy honesto, no recuerdo muy bien la historia. Sé que era sobre un viejito, tal vez alguien lo leyó, es La tregua de Mario Benedetti, bastante conocido, un libro bastante conocido, un clásico así de la literatura argentina. Y recuerdo que el final fue como que me dejó como, bueno, como que terminó en nada. O sea, y de hecho, medio que el libro va, medio como, está escrito como si fueran entradas de un diario personal de un señor grande, un señor mayor. Y recuerdo eso, como que el final me Ujú. dejó pensando como, bueno, el libro medio que se trataba de nada. Es muy poético igual, o sea, no estoy diciendo me gustó, de hecho, lo tengo, lo guardé, porque me gustó, pero, pero al final me dejó pensando como, bueno, no pasó nada, entonces, Sí. en ningún momento pasó nada. Claro, todo bien, todo muy rico, pero... Así que Qué bueno, va. fue muy difícil por lo que explicaba, pero creo que voy a elegir ese como el sacrificio. La tregua de Mario Benedetti. Buenísimo, buenísimo. No, me haces pensar que también yo ahora revisando mi biblioteca y también hice lo mismo que vos, revisé mi página de Goodreads para ver lo que había leído y me di cuenta que la mayoría de libros que conservo es porque me gustaron, ya sea por el final o por el contenido, pero a lo que voy es que no me costó mucho encontrar uno que responda a esta pregunta porque me pasa que cuando no me gustaron mucho o no conecté, muchas veces los giro. O se lo doy a alguien, o lo dejo en algún lugar, o en algún intercambio. ¿Viste? Como que no lo mantengo, no me lo quedo. Entonces me costó bastante.
pero sí encontré uno que me quedé, que lo mismo, no sé si tanto por el final, como que no me parece tan relevante, pero me pasó que en general no me atrajo mucho, que es The Bell Jar, la campana de cristal, creo que es la traducción, de Silvia Plath. Sí, Que además, sí, o sea, creo que lo que hizo que también me cueste más, que es considerado como un clásico, no sé, yo lo he visto bastante, se lo menciona, se lo ha leído mucho, se lo comenta, y no sé, a mí la verdad es que no me llegó mucho. Sí hay una cuestión muy fuerte con como la salud mental y el suicidio, y tiene una cosa bastante oscura que me pareció interesante, pero en sí la historia, no sé, siento que no me dejó mucho. Y eso me hizo mm, pensar lo mismo, que ni siquiera me acuerdo del final tampoco, no demasiado. totalmente, totalmente. Ese libro yo también lo leí y si no me equivoco, ese libro fue un libro como lo mismo que estás describiendo vos. Yo lo leí, lo compré, lo leí y no me hizo nada, no me gustó así particularmente, lo leí porque era un clásico y lo llevé a uno de nuestros intercambios que solemos hacer con nuestra banda, en los recitales de nuestra banda, de Efecto Amalia. Lo llevé a uno de esos y me parece que vos agarraste ese libro. Sí, sí, es exactamente ese. Exacto, De ahí exacto. salió. Entonces nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Con el mismo libro, la misma edición, nos pasó un poco lo mismo. O sea, básicamente me pasaste un libro malo que no te gustó y me lo pasaste. Exacto. No, bueno, volvemos a lo mismo de Así que antes, ahora ¿no? Hay momentos, no sé. Capaz en otro tiempo hay momentos. le podamos entrar por otro lado o conectemos de otra manera. Total, 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 total. Pero bueno, sí, ahora es tu momento de girarlo entonces. Total, total. Eh, bueno, pasamos al próximo. El próximo se llama La Sí. Retaguardia. Dice, siempre se necesita una retaguardia que esté muy bien entrenada y que pueda defender al ejército de adelante. Para esto, escogeremos un libro que hayamos comprado súper emocionados, pero que aún no hayamos leído. Uf, me encantó esto. Esta es interesante. ¿Cuál elegí? Yo de este elegí uno que se llama Only Revolutions, que es de Mark Danielewski, que es el mismo autor que escribe Sí, House of Leaves. House of Leaves creo que es sí, el más una conocido eminencia. de él. También creo que lo habremos mencionado por arriba. Un libro de culto, una historia de terror. Y lo que lo hace muy famoso es cómo está escrito también. Tiene una escritura bastante experimental, no en cuanto a la forma o a las palabras de cómo escribe, sino cómo está dispuesto en el libro también. Hay páginas que de Total. repente hay páginas en blanco, de repente se cortan párrafos, hay páginas que tenés que leer dando vuelta al libro, hay páginas que tenés que leer frente a un espejo porque están al revés. Tiene como unos juegos así que lo hacen interesante. Y por haber leído ese, Es muy lindo. eh, conocí a este otro que escribió él, que se llama Only Revolutions, que también tiene una cosa como interesante o que me pareció muy singular, que, bueno, tiene algo que ver con el primero que mencionabas vos hoy, que es una novela en donde es sobre dos chicos de 16 años que como que viven un verano. Tiene una cosa así medio teen, medio adolescente. El plot, más que nada. Igual no lo leí todavía, por lo que sé. Claro. Pero lo que tiene de interesante es que está dividido en la perspectiva de cada uno de los dos personajes, del chico y de la chica. Entonces, la mitad del libro, un lado es la perspectiva de él y la otra mitad del libro es la perspectiva de ella, que encima para leerlo también lo tenés que dar vuelta, como que cada mitad está al revés y tiene colores, cada una está escrita con color distinto y bueno, tiene unos jueguitos así que me dio muchas ganas de comprarlo y además acá no se consiguen muchos libros de él. Yo este lo compré en Walrus, en la librería que mencionamos de San Telmo, que bueno, justo lo tenían, lo vi que lo publicaron y me lo compré y todavía lo tengo ahí para leer. Pero también Eh, me gustó toda esta idea de las dos perspectivas y cómo está contado. sí, 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 sí. ¿Y lo tenés ahí con idea de leerlo pronto o se calmó un poco esa emoción y vas a esperar a que aparezca de nuevo? Y pasó bastante tiempo. Yo creo que ahora trayéndolo de vuelta acá al plano de la conciencia podría estar bueno también. Porque encima eso lo tengo en inglés y me gusta como ir intercalando. Ahora justo estoy leyendo uno de Philip, que
conseguí el otro día, que está en castellano. Y bueno, capaz el próximo, uno en inglés, podría estar bueno. Muy bueno, muy bueno, me encanta. ¿Vos Bueno, qué bien, elegiste? bien. Para este elegí también, este también es la última vez que elijo dos, perdón, pero elegí dos. Uno que es la Ilíada de Homero. No me preguntes por qué, pero en el momento en el que lo compré estaba muy emocionado por leerlo, muy emocionado. Creo que es porque había terminado de leer El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es una escritora española que escribe una especie de ensayo sobre el origen de los libros durante la época de los griegos y después la época romana, y escribe como un ensayo al respecto, y habla mucho de este libro, obviamente, de Homero, de Homero, de la Ilíada, de la Odisea también. Y al terminar ese libro dije, necesito leer algo de eso, porque nunca leí esos grandes libros antiguos y me despertó como una pasión al respecto. Así Ujú. que lo compré en Aristipo. Fue ahí, fui una de las veces que fui, lo vi, es una edición muy hermosa de la editorial Aguilar, que es una editorial bastante antigua, me parece que de acá, no estoy seguro, pero me parece que la editorial es de acá, Aguilar, y tiene muchos libros, así como clásicos, y las ediciones son muy hermosas. Este, por ejemplo, tiene algunas ilustraciones, que es muy lindo. La edición que tengo es chiquita, pero me encanta, me encanta, me encanta, y quisiera meterme a leerlo. No sé por qué, creo que en el momento cuando lo compré otro y como que me fui por ese primero, pero este era el que tenía ganas de leer, así que lo tengo ahí, lo miro siempre, digo, bueno, en algún momento tengo muchas ganas, así que sí. Y el otro que quería mencionar A la es uno espera. que de hecho conseguí el otro día en la fiesta, también en Aristipo, que este me lo regalaron, como mencioné antes. Esa fiesta se hizo un par de días después de mi cumpleaños, entonces fueron algunos amigos míos y uno de mis amigos me dijo, te quiero regalar un libro, ya que estamos acá. Y en realidad fue que entramos a la librería y empezamos a charlar de libros, estábamos mirando los libros así, y de repente en la mesa, que ya habíamos estado mirando libros ahí, veo un libro que estaba buscando hace un montón, que es de Nikolai Gogol, un escritor ruso, y el libro es Almas Muertas. Hace mucho que lo estaba buscando, no había encontrado una edición que me gustara, y lo vi y me emocioné demasiado. Mi amigo lo vio en mi cara, mi emoción, y me dijo, "No, chao, chao, te lo regalo, es tu cumpleaños, tomá, te lo regalo". Y me lo compró y lo tengo acá, con muchas ganas de leerlo, muchas ganas de leerlo. No sé por qué, creo que parte de esas ganas de leerlo es porque el nombre, Almas Muertas, o en inglés, en realidad es ruso, ¿no? Pero en inglés es Dead Souls, y leí que una de mis canciones favoritas de la banda Joy Division se llama Dead Souls, y es por este libro. Y me encanta esa canción, entonces como que me Mira. despertó esas ganas de encontrarlo, y además Dostoyevsky siempre tiene mucha referencia hacia Gogol, siempre habla de él, y todo el mundo que ha leído obras rusas siempre hablan de Gogol como el que inició ese resurgimiento de literatura rusa, ¿no? En ese momento con Dostoyevsky, o el que inició todo ese movimiento. Él, Dostoyevsky, Tolstoy. Ujú. Eh, Así que sí, lo tengo acá, lo tengo conmigo, y creo que me gustaría leerlo este año. Mm, buenísimo. Veremos qué pasa. De una, buenísimo. Sí, me encanta. Bueno, y nos queda la última. La última, así es. La última de estas preguntas. Pensábamos que iba a ser un poco más corto, pero se nos hizo extenso. Y nos gusta charlar, parece. Nos gusta charlar, así, así es. Así que leo un poco la última, que sería los poderes.
La persona o grupos de personas con poderes mágicos excepcionales que van a salvar al ejército de un final inminente y torturoso. Para ello, escogemos un libro que tenga personajes con poderes únicos. Me Mm, pareció, me pareció como una pregunta bastante extraña a las otras preguntas que venían como medio descolocada, pero me gustó, me gustó. mm, mm. Es bastante clara además también, ¿no? Como Sí, poderes sí, excepcionales, algo que es cae, un clara. personaje que tenga, o un libro que tenga personajes con poderes extraordinarios, poderes mágicos excepcionales. ¿Cuál elegiste? ¿Te parece? Como que es una característica que puede aparecer a mí, o sea, se me vinieron un montón a la cabeza y te digo de cosas, no sé, si dijera Harry Claro, Potter, ponele, como que me aparecían un montón de personajes con poderes excepcionales, pero lo que hizo interesante, por lo menos para mí, la selección fue decir, bueno, pero ¿qué hacen con esos poderes, no? O cuál es su rol dentro de esa historia, sea el héroe, sea quien sea. En mi caso yo elegí Dune de Frank uh, Herbert, que es una novela que leí este año. La empecé a leer antes de que salga la película, que ahora hicieron un con remake. ganas de ver la película, ¿no? Exacto, sí, la película estaba muy hypeada y me había dado muchas ganas de verla, me pareció muy interesante. Y además, a Frank Herbert también es como considerado, no sé si decir de culto tampoco, porque me parece que tuvo ahí como justo con Dune un salto así un poco más importante en el reino de la ciencia ficción. Después quedó capaz medio relegado, pero eso es como un referente también, me parece. Como que Dune es una novela que marcó mucha inspiración para otras cosas. De hecho, antes hablábamos de Jodorowsky, hay un documental que se llama Jodorowsky's Dune, que es cuando él intenta hacer la película, que de hecho fue el último que la intentó hacer. No, perdón, después de que él lo intentó, salió la que dirige David Lynch, y ahora salió la última, que es otro remake. Sí. Pero lo que dice Jodorowsky ahí es que de esas ideas, parte de ideas que tuvo él, pero por supuesto que todo basado en Dune, en la novela original, después terminan apareciendo películas como Star Wars, como Alien, y un montón de nociones sobre la ciencia ficción o el futuro, o objetos o cosas que aparecen influenciadas por esta novela. Entonces, medio que todo ese trasfondo y junto con mis ganas de ver la película me dijeron, bueno, para antes de ver la peli lo quiero leer, la verdad. O sea, quiero enterarme de esa manera. Y la verdad fue una decisión increíble. De hecho, lo leí y después al toque en el Kindle me bajé el segundo y el tercero y en un par de meses me leí los primeros tres. Eh, y lo elegí Increíble. porque el personaje, uno de los principales, digamos, es el Paul Atreides. Es como el príncipe de esta jerarquía ahí. Y son una familia que se mudan a Dune, que es un planeta desértico, y tienen que como empezar a ver qué onda su nuevo reino en ese lugar. Y lo que tiene para mí, que entra en esta categoría de poderes únicos, es que primero él está entrenado por la madre, que está como en un grupo de brujas que tienen como ciertos poderes de telepatía o de dar órdenes con una voz particular que hacen que la gente responda. Entonces ahí ya tiene como ciertas habilidades que lo ponen por encima del resto, siendo un adolescente. Y después lo interesante, que lo hace mejor para mí todavía, es que cuando llega a Dune, a este planeta, lo que había sucedido es que en este planeta ya había todo un trabajo hecho por el grupo de la madre, de las brujas, que era que implantaron como una leyenda, una suerte de leyenda religiosa en donde se decía que iba a venir un Mesías y el que cumple el rol de este Mesías es él. Y lo que tienen en ese país, Dune, es que hay una droga que ellos lo llaman la spice, la especia, Claro. que ahí la consumen todo el tiempo, pero es algo que altera la conciencia. Y a medida que se consume más, en el caso de él, que la empieza a consumir también, es como que, bueno, eso también, la alteración de la conciencia le da todavía otro nivel de poder que lo pone en ese lugar mesiánico.
donde, como te digo, al principio era más una leyenda, pero él ocupa muy bien ese rol y tiene con qué hacerlo. Y me parece increíble, es un personaje increíble. Además, todo lo que pasa en su transformación y en su psique y en sus vínculos en relación a eso está buenísimo. Para mí es una gran, gran, gran novela. Me encantó. Uf, me da muchísimas ganas de leerlo. La verdad es que hace un tiempo que quiero leerlo. Desde que vi la película, la película me encantó. Creo que la fuimos a ver juntos, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, sí, sí. Me encantó y tengo muchas ganas de leerlo y ahora con esto que me Sí. contás aún más. No, y además para mí algo muy admirable y que recomiendo mucho de leerlo, sobre todo si vieron la película y les gustó, o si no la vieron también, es que la escritura de Frank Herbert es increíble, la verdad es sublime. Eso también es algo que me hizo enamorarme, más allá de la historia, que está muy buena y todo, cómo escribe es algo impresionante. Tiene una poesía y al mismo tiempo una técnica en cuanto al lenguaje técnico, porque la ciencia ficción también está muy teñida de eso, ¿no? A mí siempre me gustó eso porque también siempre me interesó mucho la ciencia. Entonces, la ciencia ficción como que siempre parte de un postulado científico. Después siempre también se lo plantea en un futuro, entonces se transforma en una posibilidad o en algo que decís, bueno, un autovolador, yo qué sé, no, ahora no existe, bueno, no estamos tan lejos. Pero digo, está esta cosa de el lenguaje técnico. Siempre, la mayoría de los que he leído que escriben ciencia ficción tienen una base técnica y científica, por lo menos para lo que quieren contar. Después puede ser otra cosa, se puede transformar en otra cosa, pero eso, como él lo lleva adelante, me parece muy hermoso, muy hermoso. Lo recomiendo muchísimo. Increíble, increíble. Tengo muchas ganas de leerlo. ¿Y Perfecto. el tuyo? ¿Los El mío, poderes? en este caso, en realidad también elegí dos, pero bueno, voy a... ¿Cómo sos con los juegos? No, no te gustan las Uno... reglas, ¿no? Es un rebelde. Es que no me podía decidir. O en realidad era que me decidía por uno y después decía, bueno, no, pero este también. No, está Entonces, bueno. bueno, Es lindo, es lindo. quería mencionar los más posibles. Pero en este caso elegí uno que no voy a decir mucho al respecto porque es como toda la base de hecho, mencionarlo es medio spoilearlo un poco sobre los poderes y esas cosas. Pero es un libro que no te imaginas que tiene esto. Mm, Eh, es un libro, es el segundo libro de Morrissey. Morrissey, el cantante de Smith, también cantante solista. Tiene dos libros. Uno de sus libros es su autobiografía, que se llama así, Autobiografía. Y después de ese libro, unos años después, sacó un libro de ficción que se llama List of the Lost. Es la historia de un grupo de jóvenes de colegio que corren esas carreras que son donde te pasas una posta, ujú, donde te pasas, que corres, son varios que corren en una sola carrera y se van pasando como un palito. sí. El eh, testimonio se llama. y testimonio, testimonio, es cierto. Bueno, eso, es eso, es un grupo de amigos hacen eso, que están en un equipo del colegio y corren este tipo de carreras y empiezan a pasar cosas extrañas relacionadas con cultos satánicos, cultos un poco oscuros, y nada, es eso. Tiene un par como te digo, no te imaginas de Morrissey o de este libro que te cuenta que pueda Mm, pasar algo así medio fantástico, pero pasa. Es muy cortito el libro. Ya, a mí me gustó. No, no a mucha gente le gustó, la verdad. Mucha gente lo criticó mucho. eh, pero a mí me gusta, está escrito muy, muy poéticamente, al igual que su autobiografía, está escrito muy poéticamente, con mucha prosa, mucha idea de que las cosas, no que rimen al 100% pero sí que tengan como un cierto, como una cierta cadencia, ¿no? Al leerla. Eh, mm, mm. Así que bueno,
Ya que venga de él me llama la atención, Eh, me intriga. Es muy raro, es muy raro. Yo no sé por qué lo escribió, no sé quién le dio permiso, pero él lo hizo y la tapa es hermosa también. Es un libro como naranja. Yo solo he visto una edición. De hecho, no sé si estará descontinuada o qué, no lo sé, no lo sé. La compré en el momento en el que salió, no me acuerdo ni cómo lo compré. Creo que lo compré a través de Book Depository, creo, no me acuerdo. Pero el momento en el que salió lo compré, mandaron. Estoy siendo muy fanático de Morrissey y lo quería tener. Así que nada, me encantó. Lo tengo acá, saberlo de vez en cuando. Y en algún momento pensé en hacer alguna traducción, porque me parece que la autobiografía sí tiene traducciones, se vende así con traducido, pero este nunca lo vi en ningún lado, en ninguna traducción. Me parece que no tiene traducción. Y en algún momento Ujú. pensé en hacerle una traducción ahí libre, medio, medio de Mira, fan, medio sí, de fanzine, una cosa así. Porque no es tan sí, largo, está bueno. son 100 páginas, 115 páginas. Además sería una Y es un ejercicio re lindo, o sea, debe estar bueno. total, total, es un tipo de lectura 100% distinta, ¿no? Como plantearse una Mm. traducción es un tipo de lectura muy distinto. Ya la idea de reescribir, ¿no? A mí hubo momentos que me pasaba que soy de anotar frases que me gustan, ponerle de libros, pero hay veces que me pasó de anotar páginas o párrafos muy largos. Y resentía eso también. Es otra forma de leer porque estás poniendo otra atención y estás escribiendo palabra por palabra. Es como que sí, te adentras en eso de otra forma, desde otro lugar. Totalmente, totalmente. Así que bueno, esa fue mi lección. Como te digo, no quiero spoilearlo mucho por si a alguien le interesa leerlo, pero sepan que tiene como ahí algunos personajes con unos poderes medio extraños. Y también, rápidamente, para concluir, quería mencionar también un libro que se me ocurrió, no lo tenía, no lo tengo acá, lo tengo prestado, se lo presté a alguien, pero que es Nuestra parte de noche de Mariana Enrique. Ese libro es básicamente, se Ah, basa en eso, se basa en eh, mm, una persona, en la relación de un padre y un hijo, en la que el padre es usado como un medium por un culto, no sé, diría satánico, un culto satánico que además tiene que ver en la historia, ¿no? Tiene que ver con con la última dictadura que hubo acá en Argentina, en los años 70. Y bueno, está basado en eso. Él es un medium que es contratado, o no tanto contratado, sino como obligado a ser medium para ciertos cultos o ciertos rituales satánicos. Todo esto transcurre o la gran mayoría transcurre en Misiones, una provincia de acá de Argentina. Y, y es muy bueno, me encantó ese libro, lo leí hace unos años y me suena encantó. hermoso. Es novela, ¿no? Es una novela, sí, Porque yo he leído bastante, solo cuentos de ella. claro, tiene dos o tres novelas más. Esta es la última que sacó Mm. fue un éxito mundial, te diría. De hecho, hace poco vi que la están publicando en Estados Unidos con una tapa nueva, todo, la traducción. Y la publican como si fuese, me refiero a la tapa, como si fuese más como una cuestión, apuntándole un poco a ese género young adult, como así Sí. como de Mm. joven, gente joven, ¿no? Como que acá no tiene esa visión ese libro, tiene más como una visión, hasta te Sí. diría, a ella siempre se la puso también como en ese movimiento feminista de resurgimiento de autoras, ¿no? De autoras argentinas. Y se la ve más como eso acá en Argentina, que obviamente tiene su lugar en eso. Ujú. Pero bueno, en otros lugares se la ve más como una cuestión más cercana tal vez a Stephen King o a ese tipo de cosas, ¿no? Que a ella Mm. seguro eso le encantaría porque sé que es muy fanática de Stephen King. Sin duda. No, y se me viene esta pregunta de como que
es un género, este que decís como Young Adult, que no conozco muy bien y tampoco he leído mucho, capaz es por eso, pero como siento que hay más títulos o más oferta de ese género, quizás afuera o en Estados Unidos, y acá no sé. Esa es como una pregunta que traigo en realidad. Debe haber algún autor que juegue por ese lado, pero como que no sé, es algo tan común. Sí, es cierto, es cierto. No, no es algo tan común. Sí son comunes Claro. las traducciones de esos libros. Mucha gente lee ese tipo de libros. Las traducciones de autores tanto de Estados Unidos como de Ujú. Inglaterra o de otros lugares, Claro, pero más que nada de Estados Unidos. claro. Así que sí. Así que bueno, ese sería la última respuesta para este tan divertido book tag que elegimos este día. Sí, tremendo. Estuvo buenísimo. Se estuvo Nos buenísimo, me llevó encantó. a muchos lugares. Total, eso es lo Y divertido de los book tags, me parece, ¿no? Como que te hacen hablar de todo tipo de libros. claro, sí, te ponen en un lugar de recorrido o de mirar hacia atrás y bueno, elegir sobre lo que leíste. Totalmente, totalmente. Y para mí está bueno como estamos intentando y viendo cómo terminar de poder designar la plataforma o espacios, como veníamos diciendo antes también, ¿no? Para poder compartir, comunicarnos. No sé, si alguien quiere dejar un mensaje, comentarnos algo sobre algo que leímos o que dijimos, o si alguien quisiera hacer el tag y compartirlo con nosotros, como que nuestra idea un poco también es poder generar eso, ¿no? Como una red, una comunidad, poder compartirlo, intercambiar. Entonces, bueno, avisar que estamos viendo cómo lograr ese espacio y Total, pronto total. lo abriremos. Lo abriremos 100%. Probablemente a mí me parece que una de las mejores ideas o una de las mejores ventanas La para forma. abrir, sí, o Mm. forma para abrir, sería a través de algún server en Discord, que la gente Ujú. suele utilizar de esa manera. Pero veremos, veremos. Por ahora, seguramente esto lo pueden estar escuchando ya sea en YouTube o en Spotify o en cualquier lugar de esos. Y también algo estamos subiendo a nuestra red social de Instagram, ¿no? A nuestra cuenta Ujú. de Instagram. Ahí Y también, cualquier al- cosa también se nos puede escribir al mail si se quiere, ¿no? Laberinto de total, Noche Podcast @gmail.com total, también. aceptamos todo tipo de sugerencia, invitación, mismo PDF, PDF, móvil. Sí, por lo que supuesto. quiera, lo que quieran mandarnos por ese lado, estamos a la Así disposición. es. Así que bueno, Bueno, Fer, muy lindo, muy linda charla la de esta noche. sí, estuvo hermoso poder navegar por esos libritos y nuestras experiencias. Así es. Bueno, veremos qué nos depara la próxima, como siempre. Un misterio. Nos veremos la semana que viene con otra charla, otra reunión nocturna, otro laberinto de noche. Un placer, como siempre. Espero que todos estén bien y que puedan leer todo lo que quieran leer durante estos días. Así es. Un placer. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.